pasaron ese 24 y 25? Bueno, comieron su hallaquita. ¿Sí? Gloria a Dios. Me guardaron una, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, cada diciembre pareciera que se les olvida, ¿no? Qué época es a mucha gente. Como decía nuestro hermano Juan Carlos, lo importante es recordar, aprovechar ese momento para darle gracias a Dios que envió a su Hijo en forma de hombre y nos trajo salvación y vida eterna. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro de los Jueces. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado del libro de los Jueces la última vez que conversamos. Libro de los Jueces, capítulo 3. Vamos a estar otra vez viendo los primeros 4 versículos de ese capítulo. La vez pasada, por supuesto. La vez pasada estuvimos hablando de un propósito de por qué Dios dejó a esas naciones con el pueblo de Israel. Dice el texto: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Bueno, hermanos, si hablo como el gallo Claudio de vez en cuando, ya saben que... Habíamos dicho la vez pasada la primera razón por la cual Dios había dejado al pueblo ahí. Lo hizo para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Habíamos dicho que Dios nos deja en este mundo para que aprendamos la guerra espiritual, ¿verdad? Habíamos dicho aquella vez que sin batalla no hay victoria. Eso está por ahí anda. Y habíamos dado 4 cosas que íbamos a descubrir o que íbamos a comprender cuando nos involucráramos en la guerra espiritual. La primera de ellas, que íbamos a comprobar que Dios nos ha capacitado para vencer. Que Dios nos ha dado las herramientas, todo lo necesario para ganar la guerra espiritual. Habíamos dicho también que íbamos a comprobar que nuestra pelea o nuestra guerra es espiritual, que no es con el vecino, no es con el compañero de trabajo, no es con nuestro familiar, es con el que gobierna a esas personas, ¿verdad? También habíamos dicho que íbamos a comprobar que es con la fuerza del Espíritu y no con la nuestra. El Espíritu Santo el que nos ayuda en cada una de las circunstancias de esa guerra espiritual. Y por último habíamos dicho también que íbamos a comprobar que estamos con el más fuerte, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esas son cosas que comprobamos nosotros. Ahora vamos a ver algunas cosas que Dios comprueba con la guerra espiritual, y para eso necesitamos volver al texto, que lo tenemos en la siguiente lámina. Cuando leímos todo que Dios había dejado a salvo a esas naciones para poner a prueba a todos los israelitas, para que aprendieran a pelear, el verso 4 nos dice: allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. De esa razón de Dios vamos a hablar hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, Padre Santo, Padre bueno, Padre querido, Padre de misericordia, Dios fuerte y poderoso, maravilloso Dios, que en esta época nos recuerdas, Señor, que enviaste a tu Hijo en forma de hombre, en forma de siervo, para darnos paz, para traernos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te alabamos, te bendecimos.
Te glorificamos porque tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Y es por eso que queremos rogarte con humildad, Señor, suplicarte, pedirte que nos hables en este día, Señor, que toques nuestros corazones con tu santa y bendita palabra, Señor. Que tu palabra, que es como martillo que golpea la roca, toque nuestros corazones y nos haga un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús, Señor. Usa, Padre, estos labios torpes e inútiles para hablar a tu pueblo en este día, Señor. Tócanos, Señor. Danos, Señor, trae palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra santa que edifique nuestras vidas, Señor, para que nos haga ser un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si queremos nombrar esto de alguna manera, pues me ocurrió fue: pasa la certificación de Dios. Todos los creyentes en Jesucristo necesitamos ser probados por Dios. Dios es el que pesa los corazones. Dios es el que sabe lo que hay dentro de cada quien. Dios sabe de qué está hecho cada uno de nosotros. Pero ¿qué es probar? El verbo probar viene del latín probare. Estamos claros, ¿verdad? Ya. Esto quiere decir usar una cosa o ponerla a prueba para ver cómo funciona o qué resultado tiene. Como por ejemplo cuando se prueba un motor, o poner a prueba a una persona para examinar sus cualidades físicas o morales. Como cuando uno entra en una empresa y le dice: bueno, estás 3 meses a prueba, ¿verdad? O de repente cuando sacan algo nuevo, por ejemplo, cuando los ingenieros hacen un motor, antes las carreras de Fórmula 1, no quiere decir que no lo hagan todavía, pero ahora es como eso rodea tanto billete, tanta cosa, ya no es para el propósito inicial, ¿verdad? Pero generalmente esas carreras de carro, vaya usted, Fórmula 1, Fórmula Indy, toda esa serie, se hacían con el propósito de probar. ¿Qué probaban? Generalmente probaban motores, para ver si ese motor lo podían meter en un carro que iba a salir a circulación en un momento determinado. Porque bueno, cuando van a hacer un motor, ¿qué hacen los ingenieros? Lo primero que hacen es, bueno, el proyecto, el plan, que se llama el boceto del motor, lo dibujan y hacen las dimensiones, las características. Después que hacen eso, entonces hacen las piezas del motor, que si el bloque, que si el torque, me perdonan si me equivoco en algo, bueno, que yo no trabajo esas cosas, ¿no? Pero ellos usualmente hacen cada una de esas piezas, después las unen y forman el motor. Y después, ¿qué hacen? Hermano, lo prueban para ver si todo lo que ellos calcularon era tal cual. Les mandan el motor y bueno, si el motor se funde a la primera, entonces cónchale, hay que replantear la cosa. Bueno, con los cristianos pasa lo mismo. Dios también nos prueba. ¿Para qué? Para comprobar cada uno de los componentes que tenemos como cristianos. Él decide, pues hay que ajustar esto, hay que ajustar aquello, hay que ponerle más torque, X, lo que sea. Pero Dios va probando a cada uno de sus hijos. Y todo creyente, todo hijo de Dios necesita ser probado. Y esto es para que Dios despeje algunas cosas. Vamos a hablar de 3 cosas con interrogantes que Dios va a despejar cuando nos prueba. Las anteriores eran cosas que despejábamos nosotros, comprobábamos nosotros. Lo de ahora lo va a comprobar Dios. Una de las interrogantes que Dios va a despejar es si nosotros somos lo que decimos. En un producto no siempre la etiqueta dice la verdad. A veces compramos una cosa que dice que hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y resulta que ni hace esto, ni hace aquello, ni hace lo otro. Hace espacio en el anaquel, no hace más nada, ¿verdad? O de repente uno ve esas cuñas en televisión. Y bueno, con esto usted en un mes baja 15 kilos. ¿Ah? Con este aparato usted va a tener unos abdominales y salen los malos así con los... ¿Cómo le llaman? ¿Los chocolaticos? ¿Qué le llaman esto? Una cosa, ¿verdad? Y usted se mira así como que, ya bueno. Y resulta que, bueno, no leyó las letras pequeñas, pues, ¿no? Eso es súper facilito, pero si usted sigue esta dieta, se hace esto, se hace aquello, se hace aquello, se hace aquello. ¿Verdad? Y nos desilusionamos al ver que la cosa no era
lo que decías. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Dios quiere ver si nosotros somos de verdad lo que decimos ser. Él nos deja aquí para ver si verdaderamente actuamos tanto como hablamos. Porque hablar cualquiera lo hace, hermano. Uf. Mira, hermano, yo hago 100 metros planos en 5 segundos de la boca para afuera. Pero si me ponen en la carrera en 5 segundos estoy en el piso. Porque hablar cualquiera lo puede hacer. Y Dios quiere comprobar eso de nosotros cuando nos prueba. El Señor Jesús fue el primero en aclarar esto. Él lo dice en Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y es interesante que Jesús hace esta afirmación en un contexto. Cuando uno lee los textos que rodean a ese pasaje, Jesús está hablando acerca del fruto. Él decía unos versos más atrás: ningún árbol bueno va a dar mal fruto, ningún árbol malo va a dar buen fruto. Y él concluye diciendo: por sus frutos los conocerán, decía Jesús. Y Jesús lanza esa de una vez: mi hermano, no es por lo que usted diga. Uno va por la calle y consigue mucha gente que dice Señor, Señor. Usted a veces consigue gente por la calle y dice: yo amo a Jesús. Ay, para mí Jesús es lo máximo. Para mí Jesús es esto, para mí Jesús es aquello. Pero la vida no dice eso. Tenía un compañero de trabajo que decía así: para mí Dios es primero. Pero él era homosexual. Incluso se fue a Europa a casarse y se casó y se divorció allá. Todo. Y dice: pero para mí Dios es primero, dice él. Es verdaderamente para él Dios es primero. Entonces, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que se vea de verdad en el asunto. Como dicen los ingenieros cuando hacen el plano, el papel aguanta todo. Uno puede decir y decir y decir, pero si no hay algo que acompañe ese dicho, eso no pasa de ser sino mera charlatanería, mera habladera. Y por eso Dios nos coloca ahí y nos prueba para ver si tenemos fruto de hijos de Dios. A veces la gente confunde el fruto, o se tendía a confundir, creo que eso ya en la mayoría de las iglesias se ha descartado bastante, pero se hablaba de que el fruto era la gente que se convertía, ¿no, hermano? Ese no es el fruto del creyente. Eso puede ser fruto de un ministerio. Por ejemplo, Dios le dio a usted un ministerio evangelístico, ¿ven? Y usted sale a predicar la palabra del Señor, a darle el mensaje a los perdidos, y Dios se mueve y usted permite que el Espíritu de Dios trabaje y les da la palabra con sinceridad, con verdad, viviendo lo que ahí dice, y usted les dice exactamente lo que Dios desea que le diga. Bueno, ese ministerio va a tener. Pero ese fruto que dice Jesús ahí no es eso. Ese fruto que dice Jesús es ese fruto digno de arrepentimiento del que le hablaba Juan a la gente. Juan el Bautista le decía: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es ese fruto que describe Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. O sea, lo que Dios produce en la persona. Y Dios produce en una persona que cree en Él obediencia, más nada. Entonces, una persona que dice que ama al Señor, pues necesariamente tiene que obedecer. Amén. El apóstol Juan asimila muy bien esa enseñanza del Señor. Y él en su primera carta refleja lo aprendido en el capítulo 2, los versos 3 al 6. Él dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Disculpen, hermano. Eso es parte del gallo Pablo. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y la cierra con esta frase, hermano: el que afirma que permanece en Él debe
vivir como Él vivió. En la Reina Valera dice, el que afirma que está en Él debe andar como Él anduvo. O sea, debe tener el mismo estilo de vida que Jesús. Si yo digo que Jesús está en mí, entonces debo tener obediencia al Padre Celestial, porque Jesús obedecía al Padre. Por cierto, ese era lo que decía el hermano Julio la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la comida favorita de Jesús? Le dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces verdaderamente somos lo que decimos. No somos ningunos charleros, no somos ningunos estafadores, hacemos lo que decimos. El que no hace, disculpe hermano, estoy saliendo, usted sabe. El que no hace lo que Dios dice, definitivamente es un falso, más falso que un billete de 15. Lo dice Juan ahí, que el que dice le conozco y no le obedece es un mentiroso. Ayer pues, usted sabe, me puse un poquito de ocioso y me puse a ver televisión. Y entonces me puse a ver una película con los muchachos que se llamaba Atrápame si puedes. Y él habla de cerca, aparentemente una situación real de un hombre que era un estafador. Ese hombre fue profesor, fue piloto, fue médico, fue abogado y no fue nada. Lo único que fue de verdad fue preso, ¿no? Pero hay mucha gente así, viviendo un cuento, viviendo una fantasía, diciendo, ay sí, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, para mí Dios es primero, Jesús es todo para mí. Pero hermano, estoy pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para hablar con una señora de por allá, de por la casa, que siempre me llama para que le arregle alguna que otra cosita. Pero ella me dice que, bueno, que ella me dijo un día así que ella vio al mismo Señor Jesucristo, que le encomendó una misión y le dio unas cosas. Estoy pidiéndole al Señor que me ayude a ser claro, pero no, porque a veces uno se apasiona y a veces dice cosas que no debe y a veces ofende sin querer. Entonces, pidiéndole a Dios que me ayude, porque uno ve cosas, pues, uno ve que hay cosas ahí que no son compatibles con lo que dice la palabra del Señor. Y lo cierto es eso, hermano. Dios nos prueba para eso, para ver si somos lo que decimos. Nuestra obediencia prueba al mundo que no somos simples cristianos nominales. Y esa obediencia tiene un nombre, eso se llama testimonio. Todo cristiano tiene un testimonio ante la gente. El apóstol Pablo dice la palabra que somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas, leídas de todo el mundo. Todo el mundo nos ve, todo el mundo sabe lo que hacemos. Entonces es mejor que nos digan, óchale, oye, sí, este sí es cristiano, de verdad. Aquí sí está, ahí sí está. A que digan, nos cachicamos diciendo la morroco y conchu. ¿Verdad? Dios permite esa prueba para despejar esa duda. Pero hay otra cosa, otra interrogante que Dios despeja cuando nos prueba, cuando prueba nuestra obediencia, y es que Él prueba si verdaderamente estamos apartados para Dios. Toda persona que se ha sometido a un régimen determinado va a comprobar si se somete de verdad a ese régimen cuando está en un ambiente en el que puede romperlo. Por ejemplo, alguien que diga, bueno, no voy a comer chocolate por un mes, ¿verdad? Y pasa uno con un Carrey, otro pasa con un Toblerone, otro pasa con un, qué sé yo, tanto chocolate que hay que se me olvidan los nombres. Y ahí pasan y pasan y pasan, y esa persona ve 10.000 chocolates y se aguanta. Entonces esa persona verdaderamente está sometida a ese régimen. Así mismo pasa con los hijos de Dios. Si nosotros verdaderamente estamos sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a la obediencia de Dios, entonces estamos en un mundo que incita a desobedecer a Dios, que estimula la desobediencia, que aúba y anda,
Y si nosotros nos aguantamos, entonces verdaderamente estamos apartados para Dios. Verdaderamente estamos siendo santos para Él. Pedro reflexiona sobre este asunto y en su primera carta da un consejo. En los versos 13 al 17 él dice: por eso, pónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Amén. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Le dice, bueno, están ahí, perfecto, están en un mundo pecador, están en un mundo desobediente, pero ustedes deben ser obedientes. Estamos en Cristo, entonces debemos ser santos, como Dios es santo. Cuando me llevo la mano aquí, hermano, no es que voy a agarrar una pistola, es que voy a meter. Entonces, nosotros debemos tener una vida que agrade a Dios, debemos tener una vida de obediencia, porque cuando somos obedientes estamos probando eso, que somos santos para Dios. Pablo se lo dice a Timoteo. Él le habla en su segunda carta acerca de la aprobación de Dios, y en el verso 19 del capítulo 2, él le dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, figúrese lo que dice esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. O sea que si yo digo Señor, Señor, entonces me aparto de la maldad. Quiero invocar a Dios, entonces me aparto de esas cosas. A usted, hermano, no le pasó a los muchachos, ¿verdad? Porque bueno, aunque parezca mentira, yo fui muchacho también. Y entonces uno le llamaba la atención fulana, ¿verdad? Pero mía, no, a mí no me gusta tal cosa. Y uno se hacía el país y se iba soltando todo eso para agradar a fulana, ¿verdad? Bueno, usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Se acerca a Dios, busca a Dios. Entonces tiene que apartarse de las cosas para agradar a Dios, para agradar a ese ser supremo, ese ser maravilloso, ese ser todopoderoso que requiere de nosotros obediencia. Entonces necesitamos desechar. Conocí uno que era hermano, parecía el señor Barriga, y para casarse con una muchacha quedó como el profesor Mirafal. Sí, hermano. Se puso delgadito, porque ella le dijo que no le gustaban los gordos. Entonces cuando llegamos a Dios, ay, yo quiero estar con el Señor, yo quiero estar con Dios. Bueno, a mí no me gusta el pecado, entonces me aparto del pecado, lo desecho, lo echo fuera, porque yo quiero estar con Dios. Así es sencillo. Cuando nosotros llevamos una vida de obediencia a Dios, siempre, a pesar de las tentaciones y presiones del mundo, vamos a vivir siendo santos para Él. La obediencia nos santifica, nos hace cada día más conforme a la imagen de Cristo. Pero hay otra tercera interrogante que Dios refleja, o que Dios despeja cuando prueba nuestra obediencia. Y esa interrogante es si estamos dejando al Espíritu obrar en nosotros. Un hombre que hizo un carro, un vehículo que llamó mucho la atención y que se vendió bastante, el Ford modelo T. Si usted no sabe cuál es el carro, ahí está la fotico. Ese carro fue una sensación por allá por los años 30 más o menos del siglo pasado. Lo diseñó pues Henry Ford. El carro tuvo mucha venta porque fue el primer vehículo que se masificó su producción y todo el mundo quería un Ford T. ¡Ay, qué Ford!
automático. Eso prendía, hermano, usted le daba una manivela así. Y esos frenos de potencia de tablita eran iban unos sorprendentes 40 kilómetros por hora. Eso era una cosa bárbara. Todo el mundo quería un carro de eso. Se cuenta que un hombre compró un carro de eso y ese señor era mecánico. Y no era un buen mecánico, un hombre que sabía mucho. Pero bueno, se compró su carro y un buen día iba transitando y el carro se le accidentó. Bueno, y como era mecánico, pues agarró y empezó a jugar su carro. Empezó a revisaba aquí, revisaba allá, y no le conseguía la falla, por más que daba, no le conseguía. Pasa un rato, como 15 minutos, y se detiene un señor delante de él, en otro carro de eso, sale del carro y le pregunta: amigo, ¿qué le pasa? No, estoy aquí sentado, ¿necesita ayuda? No se preocupe, amigo, yo soy mecánico certificado, yo me encargo de mi carro. Bien, yo empecé dándole y metiéndole mano al carro. Y se dice que la persona pues que se paró ahí, se quedó ahí paradito mientras el señor prolongaba el carro. Y ahí parado, esperando, pasó como media hora y el hombre no daba con la falla del carro. Al final pues le daba vergüenza ver al otro señor parado tanto tiempo y le dice: bueno, venga, écheme una manito. Y el hombre le pregunta: bueno, ¿y qué le pasó al carro? Y él describe la falla, la manera en que se le apagó y cómo todo el sonidito que hizo y la cosa. El señor agarró, se paró así, destapó por un ladito, pues en aquella época el capó estaba lateral, y destapa ahí, ajusta unas cosas, aprieta aquí, toca allá, y como a los 3 minutos le dice: ok, amigo, prueba a ver. Y el hombre prueba, y el carro arrancó de una. Y el mecánico: chale, señor, ay, muy agradecido, qué bueno, gracias, chale, menos mal que usted estaba aquí, me ayudó y todo. Y bueno, se están despidiendo y el hombre: bueno, mucho gusto, señor, mi nombre es fulano. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Henry Ford. Resulta que el hombre era el creador del carro. Se conocía todas las mil y una cosas. Tremenda sorpresa se lleva ese mecánico, ¿verdad? Bueno, en nuestra vida es igual. Hay un diseñador, un creador que nos hizo, que nos puso a funcionar, que sopló y puso a funcionar el motor de nuestra vida y que nos conoce y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él se manifiesta en la persona del Espíritu Santo y quiere que cada uno de nosotros le siga, le obedezca. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios despeja ese interrogante. Con eso Dios dice que estamos dejando al Espíritu obrar en nosotros. Cuando nuestra vida está en manos del creador de este carro, seguro todas nuestras fallas van a ser reparadas, hermano. Me pasó más de una vez queriendo arreglar. Y el Señor: pero tranquilo, Señor, tranquilo, que yo leí 2 capítulos de la Biblia, yo sé lo que tengo que hacer. Pero no, tranquilo, Señor, tranquilo. Yo me compré una concordancia, yo sé lo que tengo que hacer. Y el Señor diciendo, y cuando ya está el desastre: Señor, ayúdame. Y Dios me acomoda el desastre. Pablo le aclara eso a los efesios. Él les habla a ellos sobre el comportamiento de los hijos de luz y les hace ver que para ellos poder portarse como hijos de luz tienen que hacer una cosa. Lo ilustra en los versos 15 al 18. Esto lo tomé yo de la versión, la traducción en lenguaje actual. Yo de vez en cuando se la quito a Emanuel y él va ahí, porque a mí se me olvida devolvérsela y él... Pero es que esa versión, por lo menos la epístola a los Efesios, hermano, es demasiado claro.
puro palo, desde que uno empieza a leer hasta que termina. Fíjense cómo dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos controla, todo está chévere, todo está perfecto. Seguro lo vamos a hacer todo bien. Y no es fácil a veces, porque está ese orgullo personal ahí, peleando. Señor, pero es que no, deja. No, pero Señor, es que yo quiero. No, déjate trabajar, deja. Y uno, como esa obra que pasaron en estos días, ¿verdad? Sentaron nuestros hermanitos jóvenes aquí, ¿verdad? El Señor con el cincel y uno ahí. Porque a veces no es fácil, hay que soltar el orgullo. Y Dios trabaja. Y uno a veces entorpeciendo ese trabajo. Pero Dios quiere eso. Él le hace ver eso mismo a los Gálatas, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de lo que produce el Espíritu en nosotros. Él le increpa a los Gálatas a permitir al Espíritu trabajar en sus vidas. Y se lo dice en los versos 16 al 25 del capítulo 5. Fíjense, les dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Amén. Es duro, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer lo que se nos antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Pero aquí nadie hace eso, ¿verdad? Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Amén. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No en algunas cosas, no en lo que me conviene, en todo. A veces obedecer tiene su precio. Es muy bonito, hermano, cuando nos dicen cosas así. Tú eres hijo del rey y tal, y todas, chévere. Y ahí suena, es agradable escuchar esas cosas. Pero lo cierto es, hermano, que no necesariamente por ser hijo del rey todo va a ser así como dice uno, cool. Porque si usted obedece, está en contra de un sistema. Usted está en un mundo desobediente. Entonces, si obedece, es posible que eso le acarree ciertos problemitas. Por ejemplo, usted es un funcionario público y como es cristiano y obedece al Señor,
cumple con su trabajo, llega puntual a la hora que le toca y se va, no antes, sino a veces se va hasta después de la hora que le toca, de lo servicial que es. Cumple a cabalidad con todo lo que le digan y atiende a la gente. Si está en un sitio donde le toca atender ciudadanos, lo hace con la mayor disposición, con una sonrisa, y lo hace con celeridad, lo hace eficientemente. Pero puede llegar alguien de esos que andan con una pistola de agua y le quiere mojar la mano, ¿verdad? Puede llegar una persona de esa que quiere saltar un procedimiento y le dice, bueno, pero tú sabes, yo tengo un sobrecito aquí. Y de repente usted, como es cristiano, usted va a quedarse con su mano sequita. Y a lo mejor, por usted no dejarse mojar la mano, de repente su superior le dice, no, mijo, usted no puede seguir con nosotros. ¿Por qué no? A lo mejor lo premian, gloria a Dios, pero puede suceder lo contrario. Recuerdo que había un personaje cómico que hacía un actor que llamaban Joselo. Él tenía un personaje llamado el Dr. Chimpín. Él era un abogado, ¿no? Y ese personaje siempre estaba buscando trabajar, pues, en sus litigios, en sus cosas, pero nunca tenía trabajo, porque no era de la misma corriente, ¿no? Y siempre ese personaje cerraba con una frase: con el maletín vacío, pero con la frente en alto. Lo triste es que eso daba risa. Eso es lo triste, porque eso indicaba cómo el corazón del venezolano se estaba inclinando hacia la corrupción. Y eso es lo que tiene mal este país, hermano. Aquí anda uno, que Venezuela, que este es un país noble, hermano, este es un país idólatra y corrupto. Y hasta que Dios no cambie el corazón del venezolano, aquí no cambia nada. Hasta que Dios no transforme y toque a todos y cada uno de nosotros, no, aquí no cambia nada. Es triste, hermano. Es triste ver personas que se dicen cristianas y son gestores. Aquí todo el mundo sabe lo que hace un gestor. Es triste ver cristianos bachaqueando. Cristianos que andan por allá, por el Carrizo Viejo, cambiando dólares para traérselos para acá. ¿Y usted sabe haciendo qué? Hermano, eso es estafa, eso es robo, eso es un delito, y el que hace se va para el infierno. Así es sencillo. No diga que es cristiano cuando está cometiendo delitos. Ay, hermano, que la cosa puede estar como sea, pero nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros no somos lo que representa la condición. No es eso que un cristiano va a estar cayendo en esas porquerías. Me perdonan la expresión. Usted sabe que yo no soy muy... No tengo mucha... ¿Cómo le llaman eso? Verborrea. Sí. Hay que ser cristiano. O sea, hace eso. Y el que obedece definitivamente hace ver a la gente que el Espíritu de Dios está ahí, trabajando, obrando, haciendo, produciendo. Porque el Hijo de Dios, hermano, nunca está desamparado, porque tiene un Padre Celestial que lo cuida, lo alimenta, que lo protege, que lo sustenta. Nosotros no dependemos de ningún sistema, ni dependemos de ningún ser humano, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. La principal manera de comprobar que nosotros vivimos en el Espíritu es la obediencia. Yo me formé en una iglesia pentecostal. Y bueno, normalmente en la mayoría de las iglesias pentecostales, aunque hasta en las mismas pentecostales ha ido como, no sé, pero se hablaba mucho en lengua. El don de lengua se veía, ¿no? Y bueno, teníamos porque yo incurrí en lo mismo, hermano, teníamos un pequeño falso concepto metido en la cabeza.
que bueno, que el que hablaba en lengua, si fulano hablaba en lengua y Mengano no hablaba en lengua, entonces fulano era más espiritual que Mengano. Entonces veíamos el hablar en lengua como una señal de que la persona era espiritual. No, hermano, eso es un don. Como la palabra dice, es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Y el Espíritu Santo se lo da a quien Él quiere, a quien le place, a quien mejor le parece. ¿Usted tiene el don de lengua? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si Dios se lo dio, úselo. Hable cuando ore al Señor. Hable en lengua, porque la iglesia dice que usted habla misterio y se edifica usted mismo. Hable. Úselo para la gloria de Dios. Ay, se habla en lengua. Pero no piense que es espiritual por eso. No. Se es espiritual por la obediencia. Amén. No más nada. Una persona espiritual sencillamente se deja llevar por el Espíritu Santo. Cuando usted se va dejando llevar por el Espíritu Santo, posiblemente más de una vez usted hará una oración. Ay, Señor, yo quisiera ser tu robot. Yo quisiera ser así, como si tengas el control remoto y yo vaya exclusivamente. Pero Dios no va a hacer eso, hermano. Dios no va a hacer eso. El que lo va a hacer somos nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos si nos comportamos como un robot del Espíritu Santo o lo dejamos que hable y hable y hable y hable y nos damos el estrellón por no hacerle caso. Pero lo cierto es eso. Bueno, hermano, mientras el grupo de alabanza va pasando, hermano, después de haber discutido estos pequeños puntos y haberlos analizado, podemos decir, hermano, que todos nosotros los creyentes necesitamos ser probados por Dios. Y con esto Dios va a despejar en nuestra vida las interrogantes que ya dijimos. Va a despejar si somos lo que decimos. Nuestra obediencia va a ser una prueba al mundo de que somos verdaderos cristianos, no simples cristianos nominales. Y eso no tiene otro nombre sino testimonio. Dios va a despejar si verdaderamente estamos apartados para Él. Cuando nosotros llevamos una vida de obediencia a Dios a pesar de las tentaciones y las presiones del mundo, estamos probando que somos santos para Él. Y por supuesto Dios va a despejar si estamos dejando al Espíritu obrar en nosotros. Porque la principal manera de comprobar que vivimos en el Espíritu es la obediencia, hermano. Hay gente que agarra, por ahí anda una frase así, gente que agarra y viene y le da algo a alguien. ¿No? Yo escucho a predicadores, no, yo le ofrendé un carro a fulano. No ofrendé, ellos dicen lo sembré. Y entonces, generalmente le llegan a usted bien, toma porque tú eres buena tierra. Yo no sé de dónde sacan eso. Toma, yo sembré esto y me encanta. Porque están pensando que si le dan un carro a fulano, Dios le va a dar 3 carros más. Y lo cierto es que, bueno, si usted decide ofrendar a alguien porque considera que Dios lo mandó, bueno, gloria a Dios, eso es una bendición. Pero lo cierto es que Dios no es un banco. Dios no es una máquina de esa tragamoneda que usted le mete una monedita y sale. Dios es Dios, el soberano, el rey, decide lo que hace. Pero sí se puede ser buena tierra, eso sí es verdad. Y esa buena tierra la describe la parábola del sembrador, que aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y me gusta como la cierra el Evangelio de Lucas, porque Lucas dice que la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica con perseverancia. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, algunos también agarran y dicen, equivocadamente, hay gente de 30, hay gente de 60, y hay gente de 100 por uno. Y la parábola no dice eso. La palabra no está diciendo eso. La palabra lo que está diciendo es que si usted es fruto, es buena tierra, usted va a tener la palabra en su vida y usted va a perseverar en la obediencia. Y si usted va a perseverar en la obediencia, es posible que en un momento determinado usted dé fruto a 30. En otro momento quizás dé fruto a 60. En otro momento a lo mejor da fruto a 100. Pero está garantizado que usted va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Pregúntele a un agricultor, esas maticas que ellos siembran, porque hay algunas que se siembran y para cosecharlas hay que arrancarlas y después sembrar otras. Pero hay otras que uno las siembra y dan varias cosechas. Esa mata no le va a dar lo mismo.
De repente sembró una mata de tomate y esa mata, la primera cosecha a lo mejor le da 15 tomates. A lo mejor la segunda cosecha, esa matica le da 20. Pero a lo mejor en la otra le da 5. Pero él siempre va a conseguir algo en esa matica. Siempre va a conseguir. Siempre va a encontrar. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios siempre va a encontrar. Dios siempre va a conseguir. Dios siempre va a vernos dando fruto. Fruto que perdura para vida eterna. Fruto permanente. Fruto bueno. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto que agrada al Creador. Y si usted hoy nos está visitando y no ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús, a veces creemos que verdaderamente somos de Jesús, pero ciertamente lo somos. Estamos haciéndolo conforme a lo que Él dice en su palabra. La mente de Cristo está aquí. Usted quiere verdaderamente tener una vida en Jesús, entonces debe arrepentirse. ¿Y cómo nos arrepentimos? Sencillamente cuando decimos que ya deja de valer para mí todo lo demás, para que el valor principal lo tenga lo que dice Dios. Deja de dominar mi criterio para que domine el criterio de Dios. Y si usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús y tener una vida nueva en Cristo, pues la invitación está abierta si hay alguien que nos está visitando y quiere tener esa vida nueva en Cristo, quiere que Dios compruebe que tiene una vida recta delante de Él por su obediencia, pues la invitación está abierta, porque el Espíritu de Dios está presto a vivir en todo aquel que le reciba. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón, no tiene picaporte afuera, lo tiene nada más adentro. ¿Por qué? Porque es de nosotros, somos los que le tenemos que abrir la puerta a Jesús. Nosotros somos los que tenemos que decirle que sí. Si alguien quiere recibir a Cristo Jesús, pues aquí vamos a estar algunas personas de aquel lado orando. Usted guiándole en una oración de fe. No es que la oración lo va a salvar a usted, la oración es simplemente una forma en que usted le va a decir a Dios a partir de este momento: mira, Señor, yo recibo y entra en mi corazón y te quiero seguir, te quiero servir. Porque eso lo hace Dios, ese milagro lo hace Dios. El milagro no lo hace ningún hombre, lo hace Dios. Y si usted tiene alguna necesidad de oración, pues también, porque van a estar algunos hermanos prestos a orar por su necesidad. Pero ahora pues vamos a ponernos en pie para cantar una alabanza al Señor, una canción de adoración. Esa canción del hermano Marco Barrientos. Muchos se la conocen, ¿verdad? Sin reservas. Vamos a cantarla y a decirle al Señor que este año 2015 será un año de victoria, porque va a ser un año en que vamos a obedecer al Señor. Ya quedan 3 días nada más de este año. Ya el jueves estamos en el 2015. Se acaba el año. El tiempo pasa, hermano. Todo se va. El mundo se acaba de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermano.